Hola, ¿qué tal compañeros de Inmunología Veterinaria? Mi nombre es Efraín Blanco. Por este medio les haré llegar la presentación de que quedaron pendientes. Este es el tema 32, la fauna silvestre como factor de riesgo para para la salud animal y las zoonosis. Un tema de suma relevancia y de importancia en la que nosotros interactuaremos como médicos veterinarios y verán que tenemos un gran impacto en la salud humana también. Vamos a ver una pequeña introducción sobre la zoonosis. Las enfermedades emergentes se definen como nuevas infecciones resultando de la evolución o modificación de un agente patógeno o parásito existente que cambia de espectro de hospedadores, el vector de patogenicidad o cepa. Como lo hemos visto, pues han ido cambiando, como lo vimos con el coronavirus, como ha ido evolucionando. La mayoría de las enfermedades emergentes aparecidas en los últimos tiempos son de origen animal y casi todas ellas son potencialmente zoonóticas, y aquí pues vemos la cepa del coronavirus y cómo nos ha ido afectando, y pues es uno de los factores por los que estamos por este medio. Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural, es decir, no hay algún tipo de enfermedad, aunque la OIE advierte sobre, por ejemplo, factores biológicos utilizados como armas biológicas, pero en general se transmiten de forma natural de los animales hacia los humanos. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas se produce en la interfaz entre el humano y los animales a través de una exposición directa o indirecta, es decir, cuando nosotros interactuamos con ellos, nos tocamos, por ejemplo, o también como productos derivados de estos, es decir, si existe un agente patógeno que pueda transmitirse de los animales por medio de fomites o por ejemplo con las carnes, huevos, leche o su entorno. Esto es parte de la Organización Mundial de la Salud. La terminología, esto es muy curioso porque difieren algunos autores, pero bueno, vamos a verlos. La RAE por su parte dice que es un ser orgánico que vive, se siente y se mueve por su propio impulso. Un animal doméstico dice aquel que es un animal que pertenece a las especies acostumbradas a la convivencia del hombre, como le hemos visto entre los 7 tipos de animales domésticos con los que nosotros son nuestro interés de estudio. Y también animal fiero, que es un animal vagabundo, libre por la tierra, el aire o el agua, y puede ser un objeto de apropiación, caza o pesca. Como lo vemos, pues hay una imagen de un venado o un jabalí, que son animales fieros, son animales silvestres, por así decirlo. Un animal asilvestrado es el que se designa a una especie domesticada, pero que ahora vive sin supervisión o control directo de los seres humanos, es decir, de pastoreos libres, pero sin ningún tipo de interacción con el humano. Un silvestre, por su parte, se designa a un animal cuyo fenotipo no se ha visto afectado por la selección humana y vive independiente de la supervisión o el control directo de los seres humanos. Por ejemplo, un ciervo que esté completamente libre y jamás haya interactuado con algún humano. Por su parte, un silvestre cautivo se le designa un animal cuyo fenotipo no se ha visto significativamente afectado por la selección humana, pero está cautivo o vive bajo supervisión o control directo de los seres humanos, incluidos los animales de zoológicos y las mascotas, o también, por ejemplo, los animales de algún rancho cinegético, en donde sí se les deja ser completamente libre y que se expresen sus fenotipos, pero no están completamente controlados por el ser humano. Muy interesante. Esas eran definiciones por parte de la OIE, así como también lo es esta imagen que me pareció sumamente interesante, donde es un pequeño resumen sobre las enfermedades, donde dice que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. Muy interesante. Y que al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes, incluidos el EVA, o el VIH o la influenza, son de origen animal, o el coronavirus, el SARS-CoV. Cinco enfermedades humanas aparecen al año, de las cuales 3 de ellas son de origen animal. Y entonces aquí ya podemos ver una pequeña relación sobre la importancia que tenemos nosotros como veterinarios hacia la salud humana. Y 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos, como les comentaba. Pues esto es un poquito alarmante, pero bueno, son factores que son hechos y son proporcionados por las agencias gubernamentales y mundiales.
Una de las funciones de la OIE, como les comentaba, pues es una organización mundial. Esta trabaja para conseguir que los servicios veterinarios nacionales en todo el mundo sean eficientes en la prevención y control de enfermedades de animales. Esta organización facilita programas globales destinados a mejorar continuamente la protección contra las enfermedades animales del mundo. Esta diapositiva nos habla sobre cómo existen agencias mundiales y cómo éstas interactúan con las agencias nacionales para prevenir las enfermedades. La OIE tiene un portal que se llama Waze, en donde se van recapitulando las enfermedades y cómo éstas han interactuado con el mundo. Lo ven por medio de mapas, entonces por medio de su base de datos van presentando los datos recabados sobre cómo estas agencias nacionales hacen sus labores para prevenir las enfermedades y los van publicando y también van interactuando con ellas. Por parte de los servicios de la OIE existen eventos epidemiológicos, situaciones zoonóticas, programas para veterinarios y profesionales, estudios sobre la población animal. Las zoonosis en los seres humanos, que es un tema que nos es muy relevante y va de aunado con la vacunación y las producciones de vacunas. También el historial de las notificaciones a la OIE, es decir, cómo estas agencias gubernamentales por parte de cada país aunado a la OIE va presentando sus reportes sobre las presencias de las enfermedades. La OIE por su parte tiene distintos programas dedicados a la capacitación y a la dirección, coordinación de las agencias nacionales. Estos documentos de hecho son libres y los podemos consultar y de hecho nos debe de ser relevantes para nosotros como estudiantes de veterinaria y como veterinarios posteriormente. En la convivencia diaria con los animales domésticos e insectos nocivos, sobre todo en la población en condiciones de extrema pobreza, las personas están expuestas a contraer padecimientos que los animales sufren o se transmiten. Este dato es muy importante, ya que veremos cómo las enfermedades zoonóticas de hecho se dan más en países en vías de desarrollo, como lo podemos ver en esta imagen, o en países como México, donde pues hay distintas enfermedades y cómo han ido evolucionando. Hablan sobre el manejo de medicamentos, sobre las logísticas, los riesgos a las comunidades, cómo es la prevalencia de las enfermedades epidemiológicas y cómo los laboratorios interactúan en ellos, y pues tienen distintos protocolos en sí. Bueno, los que nos van a ser más relevantes van a ser las NOMS, es decir, las agencias gubernamentales, las normas oficiales mexicanas, pero podemos ver que tienen una estricta relación con agentes o agencias mundiales. Estos son partes de los planes, como dicen, hacer tratamientos y actividades específicas muy técnicos. Priorizan las enfermedades zoonóticas, como lo veremos más a detalle. Identifican y hacen un análisis de cómo estas van a ir evolucionando y hacen un mapa en la estructura, como habíamos visto por partes de las Waze. La fauna, siguiendo con la terminología, el término de fauna o el término feral proviene del latín feralis, feroz o letal, de fera o fiera o animal salvaje. Por parte del diccionario de la lengua española lo define como un adjetivo en desuso, que significa cruel o sangriento. En diferentes regiones de México en el mundo hay muchas especies de animales ferales en las que se cuentan perros, gatos, cerdos y caballos. Esto es muy interesante porque normalmente nosotros tenemos estipulado que la terminología de fauna coloquialmente se utiliza para los animales silvestres, pero en sí ya las interacciones en las enfermedades zoonóticas, como lo hemos visto complementando en otras materias, podemos ver cómo los perros, los gatos, cerdos, los bovinos, caprinos, estos en realidad son grandes vectores sobre las enfermedades zoonóticas, entonces tenemos que tener precaución sobre ellos. Por parte de la fauna nociva es un término que tiene sentido claramente antropocéntrico, es decir, que está girando sobre el hombre, ya que evolutiva y ecológicamente pues no hay ninguna especie nociva para la propia naturaleza, es decir, la naturaleza no desarrollaría algún tipo de enfermedad que la afecte a sí misma, siempre va a buscar una homeostasis, va a buscar un equilibrio para la fauna.
y para el medio ambiente. Este tipo de fauna ha surgido por parte de la urbanización, la agricultura, en general, todo tipo de alteraciones antropogenéticas, como lo son la deforestación, la construcción de las presas, es decir, en todas partes donde interactúa el hombre, pues si existe algún agente que pueda ser dañino para el hombre, por parte de los animales se le conoce como fauna nociva. Esta imagen es sumamente interesante porque podemos ver cómo aquí se van relacionando distintos caracteres humanos con los animales, como es decir, por ejemplo, los animales tienen factores biológicos que pueden alterar al hombre. Estas se van a ir comunicando y van a haber distintos niveles de legislaciones, de leyes que van a buscar el cuidado y la salud tanto de los animales así como del hombre, y estos factores pues tienen factores de índole médico, de agricultura y factores biológicos, y también es importante recalcar que tienen un impacto económico. Las relaciones entre la fauna y las enfermedades. Los animales más comunes que pueden clasificarse como fauna nociva son los perros y gatos ferales, perros callejeros, ratas y ratones, cucarachas, moscas, mosquitos, es decir, factores o vectores que pueden transmitir enfermedades zoonóticas. En este caso la nocicidad puede ser directa o indirecta, como les comentaba, pues no voy a abundar mucho a eso, pero pueden ser por parte de vectores o interacciones directas con los animales, o como lo habíamos hablado, indirectas, como pueden transmitirse los fomites o los alimentos derivados de las proteínas animales, como lo eran la leche y el huevo. Por parte de faunas silvestres, en la documentación que hemos encontrado, podemos decir que, por ejemplo, el tlacuache es una especie de hábitos nocturnos, es el único marsupial en la cuenca del Valle de México, y este marsupial, por ejemplo, puede tener al mismo tiempo en un solo individuo más de 30 agentes patógenos del virus, hasta artrópodos. Aquí vamos a ver ya interacciones, por ejemplo, de parásitos o ectoparásitos que están en las superficies de los animales, y estos pueden ser nocivos para nosotros, como por ejemplo pueden ser los derivados de las garrapatas en las riquecias. El ardillón es de hábitos diurnocturnos, principalmente se encuentra en lugares rocosos, así como en camellones, jardines, o como todos los mamíferos, constituye un reservorio potencial para el virus de la rabia. Este es el virus con el que más teme la humanidad. La rata de campo es un diseminador de parásitos y forma parte de la cadena alimenticia de vertebrados silvestres. Y no interactúa fácilmente con la población humana, pero puede ser un factor en transmisión de enfermedades o patologías por parte de parásitos, ya que forma parte de un hospedero intermediario cuando estos animales se alimentan de ellos, así como distintos tipos de ratas que podemos ver en México, y también liebres, que su importancia radica en el potencialmente que forma parte de la cadena alimenticia de los cánidos domésticos, ferales y silvestres, y en distintos ciclos de lo que son los helmintos. Aquí podemos ver un ciclo de transmisión de los toxocaras y cómo estos al final pueden intervenir en la salud humana. No sé si lo están a detalle, pero por ejemplo algunas derivaciones de los toxocaras pueden terminar en larvas oculares, donde existe hasta la pérdida de vista, o por ejemplo por su parte hay enfermedades como la cisticercosis, donde se forman quistes diatídicos en el cerebro y pueden ser sumamente nocivos hasta letales para el ser humano. Entonces esta es parte interesante y cómo interactúa aquí la fauna silvestre y los animales domésticos hacia el humano. Por parte de la situación zoonótica en México, podemos decir que el gobierno tiene distintos sectores gubernamentales que se dedican a cuidarnos. La atención de la zoonosis se documenta desde mediados de los años 70 en diferentes programas nacionales de salud que han ido cambiando nombre con nombre, pero sí ha habido una prevalencia. La que actualmente, en el año 2020, con la nueva agencia gubernamental, la nueva secretaría, pues es la Pronavide. Esta se ha consolidado como una entidad estratégica fabricando reactivos, antígenos, bacterias y vacunas para llevar a cabo el diagnóstico y profilaxis de las siguientes enfermedades en campaña, que es el Programa Nacional de Veterinarios. Por parte tenemos la rabia paralítica bovina, la rabia canina, como hemos visto los programas de vacunación de la rabia se dan año a año, los programas de brucelosis, encefalitis equina venezolana, enfermedades del oeste del Nilo, influencia aviar, salmonelosis, tuberculosis, la enfermedad de Newcastle,
la fiebre porcina clásica, la enfermedad de Augeski, así como las interacciones en las garrapatas. Como les comentaba, es una nueva problemática con las que nos enfrentamos, y pues todas estas enfermedades están listadas por parte de la Pronavide, y pues está, al igual que la OIE, pues tiene como función estar documentando y recabando información, y así como peleando contra las enfermedades. El control de la fauna feral nociva se tiene que hacer observando las leyes correspondientes, como las son distintas leyes o legislaciones. Lo veremos posteriormente cuando llevemos una materia relacionada con la legislación veterinaria, como pueden ser la ley de la protección a los animales, las leyes ambientales, las de equilibrio ecológico, protección al ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal y las normas ambientales en la materia de protección de los animales para distintos estados. En este caso, pues el artículo hablaba sobre, están localizados en el Distrito Federal, y por parte de la Pronavide podemos entrar a la página de gobierno y vemos sobre los servicios de maquila, las producciones de vacunas y producciones de antígenos. Por parte de los servicios de la maquila hablan sobre los distintos programas que tienen en laboratorio y sobre los distintos tipos de estudio. Eso ahora sobre los servicios de maquilas y las producciones de antígenos y los programas de vacunación. Hay enfermedades que cabe resaltar, cada NOM lo va a ir hablando, que son de reporte obligatorio, como son las tuberculosis, las clamidiasis, las rabias, los virus del oeste Nilo, entre otras, como pueden ser las tuberculosis. Este es un diagrama sobre el programa que se utiliza en la Ciudad de México, pero en general es un programa muy nacional, donde se establecen las misiones, las visiones y los objetivos, y cómo estas van a ir alcanzando las metas por medio de las estratégicas. Esta hablaba precisamente de la rabia, que es la NOM 011 SSA2, que fue en 1993. Esta fue de las últimas legislaciones, pero pues las normativas se siguen aplicando hasta el día de hoy. Habla sobre los programas de la vacunación antirrábica canina, la esterilización de la población canina, es decir, hay que controlar las poblaciones, la promoción de operativos para control del murciélago, que es uno de los principales vectores, y la atención a personas agredidas. Esto con el fin de generar una calidad de vida en conjunto con fortalecimientos institucionales de desarrollo humano y proporción a la salud, es decir, la salud animal, tanto como la salud del humano, y la participación municipal y comunitaria. Esto es decir, todo esto en conjunto va a llegar a cabo un programa nacional. Es por eso que en cada municipio se hacen los programas de vacunación y de esterilización, que normalmente son gratuitos y los provee los municipios. Esta es una forma de enfrentar estas enfermedades emergentes o zoonóticas. Cabe resaltar que la vacuna antirrábica, además de las inyecciones como las hemos conocido, cabe resaltar que normalmente las vacunas son de índole subcutáneas, es decir, son administradas por punción, pero una de las medidas que se están utilizando, aunque no ha habido mucho efecto, son las vacunas orales. Hay distintas opiniones sobre cómo estas interactúan, ya que hay una discusión muy grande sobre si se deben de utilizar o no. Gran parte de la comunidad veterinaria dice que no, y otras que sí, porque bueno, lo veremos más a detalle, pero uno de los aspectos que dicen es que solo puede ser eficaces en condiciones perfectamente definidas, como por ejemplo en los programas de vacunación donde se utiliza en una zona predilecta las vacunas. Por su parte son muy difíciles de reunir por motivos financieros, técnicos y biológicos, es decir, no se puede tener un control muy grande sobre cuál es la incidencia de la rabia en la fauna silvestre, en donde no interactúan con ningún tipo del humano. Hablan sobre que vacunar al vector, como destruirlo, puede constituir en una forma de desequilibrio, cuyas ventajas inmediatas, acaso, oculten inconvenientes a largo plazo, es decir, existe algún tipo de incertidumbre. Es decir, es uno de los factores por los que la comunidad veterinaria en ocasiones difiere sobre la vacunación. Un experimento que encontramos fue en 1976. Se intentó por parte de la vía parental en Suiza y las vacunaciones de zorrillos en los Estados Unidos en 1961 y 68 por factores de autovacunación. En la práctica, los ensayos solo se implementaron virus modificados no inactivos. Esta cápsula es de ingesta oral y es por parte de la salud
de los programas de Estados Unidos. El programa de servicios de la vida silvestre y servicio de inspección de sanidad animal y vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en cooperación con el Departamento de la Salud de Ohio en varios departamentos de salud locales, comenzará a distribuir una vacuna oral contra la rabia para inmunizar los mapaches silvestres. Esto fue un artículo reciente, esto es de agosto del 2020. Otra de las secretarías que podemos ver es la SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Esta tiene como fin preservar y mejorar las condiciones sanitarias de la iniquidad agroalimentaria a través de la vigilancia epidemiológica a distintos factores. En su página menciona que es la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitosanitarias, la inspección de las plagas y enfermedades fitosanitarias, como son las casetas de inspección que se encuentran en las carreteras, donde si tú estás transportando un animal tienes que pararte para que le hagan una inspección, las campañas fitosanitarias, la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, y el soporte de la sanidad e inocuidad. Como les comentaba, las normas oficiales son las principales legislaciones con las que contamos. Estas son de las principales que encontré, pues son las enfermedades contra Uyesky, Newcastle, tuberculosis, brucelosis, la que habíamos visto en la rabia, la campaña nacional para la prevención del control de la rabia en los bovinos y en especies ganaderas. Esta es diferente a la de la rabia, pero tiene la misma finalidad, y distintas campañas que se han ido legislando y se han hecho normativas oficiales, como son contra la salmonelosis, la garrapata, la fiebre porcina, brucelosis, la influencia aviar y la principal que hemos conocido, que es la prevención y control de la rabia, donde en ocasiones pues, nosotros como estudiantes llegamos a formar parte de esta distribución y de la inyección de los animales. Las vacunas. Por parte de la Pronavide cuentan con distintas vacunas. Estas son principalmente sobre la brucelosis, las de Riplus, enfermedades del Nilo, las producciones de las vacunas antirrábicas, y las podemos consultar en su página. Cabe resaltar que por parte del gobierno mexicano existe mucha transparencia, aunque hay alguna parte de burocracia porque es un poco difícil acceder específicamente a ciertos artículos, pero toda la información se encuentra presente en línea y es de fácil acceso. Por parte de TISAR, nos comentan las duraciones estimadas de las inmunidades, como pues, son los de los moquillos, parvovirus, los que van a ser pues para nosotros más opcional, más de énfasis es en el virus rábico, donde hay una prevalencia de más de 3 años. Aún así existen propietarios que deciden seguir vacunando a sus animales. En ungulados tales como cérvidos, camélidos, jabalíes se aplican vacunas usadas para especies domésticas, para bovinos caprinos, y en carnívoros se utilizan vacunas desarrolladas para perros y gatos domésticos. Este parte de un programa de servicio especializado en zoológicos por parte del gobierno de Chile, pero pues cabe resaltar que es de implementación mundial. Aquí podemos ver dos tipos de vacunas. Para el distemper canino, la rabia, pues se utilizan de virus muertos o virus inactivados. Posteriormente les presentaré una tabla donde habla un poquito más. Y esto lo habla, por ejemplo, en estas legislaciones gubernamentales, en donde llega, por ejemplo, un canino, digamos un lobo, a un zoológico. Antes de que entre al zoológico, va a entrar en una etapa donde se les van a aplicar cuarentenas, y ahí es donde se les van a aplicar las dosis de las vacunas. Y como estos animales tienen mucha interacción con los humanos, por índoles ya sean económicos o índoles de investigación, es importantísimo tener estos esquemas o calendarios de vacunación. Entonces dicen que se dan unas dosis de 4 a 6 semanas y se repiten a cada año y luego vacunar anualmente. Al igual como los tipos de las feninas y las rabias igual. Son los mismos protocolos de vacunación. Por parte de los primates, aquí podemos ver las enfermedades contra las vacunas y cómo estas son de índoles anuales, ya sean de virus modificados, virus muertos o muerto como tal, y esto se aplica hacia los distintos grupos animales como son los primates, cánidos, felinos, birrétidos, úrsidos, équidos, suidos, y como estas son las principales vacunas que se utilizan contra estos animales. Cabe resaltar que estos son protocolos en los que se utilizan, en los que el humano, es decir, el cuidador o el propietario tiene acceso al animal fácilmente.
Es decir, estos animales silvestres pues se encuentran en cautiverio. Y lo veremos un poquito más a continuación sobre esta discusión que tiene la comunidad veterinaria. Este es un pequeño diagramita sobre la fauna silvestre y los humanos y los animales domésticos. ¿Los humanos o animales domésticos están afectados? ¿Sí o no? Bueno, pues hay que monitorear la enfermedad de los humanos y cómo estas son transmisibles. Es decir, tenemos más énfasis en las enfermedades zoonóticas transmisibles por parte de los animales domésticos que tienen más interacciones con nosotros que la fauna silvestre como tal. Por parte de la fauna silvestre se da el descubrimiento de la enfermedad en cualquier tipo de caso de enfermedad zoonótica y luego se describe la epidemiología y se hace un análisis de factores de riesgo y se toman acciones de control. Es decir, como lo han aplicado las normativas oficiales mexicanas, como estos son acciones o campañas de vacunación o legislaciones gubernamentales que van a tener como prioridad la salud animal y humana. Por parte, dice que la fauna es relevante o está en mantenimiento. Sí, bueno, entonces hay que monitorear la enfermedad en la fauna silvestre, como por ejemplo podría ser algún tipo de virus patógeno en los ciervos. Si no, si esta no tiene algún tipo de interacción con el humano, pues no hay que hacer nada. O si la enfermedad afecta a la dinámica de la población, bueno, sí hay que monitorear la enfermedad y volvemos a tomar acciones en el control. La conclusión. Bueno, la manipulación de humanos, de animales, perdón, por ejemplo, en la toma de muestras, marcaje, etiquetado, vacunación y tratamiento pueden tener impactos de bienestar negativos. Volvemos a las discusiones de las comunidades veterinarias, en donde algunos lo promueven y otros no, en general por los aspectos económicos, las difíciles dosificaciones y el control, que es sumamente difícil tener controlado y tener estipulados cuáles son las enfermedades zoonóticas y prevenirlas. Se prevé distintas organizaciones gubernamentales para que éstas legislen y hagan acciones de control. En general, la fauna silvestre funciona como una barrera protectora para el humano y en donde se le da más énfasis en las campañas de vacunación o inmunización es en los animales domésticos, no tanto en los animales silvestres, ya que es donde nosotros podemos prevenir mayormente. Entonces se deja un poquito de lado en parte por su dificultad y su difícil legislación y control, además de que se piensa que si interactuamos demasiado con la fauna silvestre, en realidad lo que vamos a ocasionar sería un impacto negativo, entonces no se utilizan. Como les comentaba, vimos lo de las vacunas orales antirrábicas, sí existen, pero siguen estando en etapas de experimentación y no, por distintas índoles, no es muy aplicable la inmunización en animales silvestres. Más bien se enfocan en los animales domésticos, ya que son los que tenemos más interacción con nosotros. Por ejemplo, como les comentaba, pues existe mucha transparencia por parte de las agencias gubernamentales, tanto nacionales como mundiales. Y por parte de las campañas nacionales de la Senacica podemos ver en distintos mapas cómo existen controles de las enfermedades, como por ejemplo lo vemos a la izquierda, existe un control en la brucelosis en los animales. Por su parte, las garrapatas bovidus, estamos libres nosotros como estado de Chihuahua. En la tuberculosis, gratis, podemos ver que pues está muy bien, incluso se encuentra como erradicada. Y en las influencias aviares notificadas estamos completamente libres como estados. Cabe resaltar que como estado, el estado de Chihuahua, por distintas índoles y características, así como legislaciones y programas veterinarios, somos un estado libre de muchísimas infecciones zoonóticas. Las biografías pues es bastante, están complementadas lo que con el artículo que estará a su disposición. Todo está libre, de libre acceso, eso me pareció sumamente interesante. Y pues sí, vamos a ver un pequeño video solamente para complementar un poquito la exposición.
Les presento a Rosa. Rosa es veterinaria. Junto con otros profesionales de la sanidad animal, lucha contra las enfermedades y mejora el bienestar animal. Ya lo sabías. Pero, ¿sabías que así, Rosa ayuda a reducir la pobreza en el mundo, mejorar la seguridad alimentaria mundial, preservar la salud humana e incluso lograr la igualdad de género? La misión de la OIE es ayudar a personas como Rosa a construir un futuro próspero, mejorando la sanidad y el bienestar animal. Por ejemplo, la OIE ayuda a Rosa a combatir una enfermedad de ovejas y cabras llamada peste de pequeños rumiantes o PPR. En 15 años, la PPR se ha propagado a más de 70 países. Ahora amenaza a más del 80% de la población mundial de ovejas y cabras. Erradicar la PPR podría mejorar la vida de alrededor de 300 millones de familias rurales pobres que dependen de la producción de ovejas y cabras como fuente de ingresos y alimentos. Además, mejoraría la condición de las mujeres que en algunas regiones crían estos animales. Para ayudar a Rosa y a otras personas a erradicar la PPR en 2030, la OIE entregó 10.1 millones de dosis de vacunas en África. Realizó 7 formaciones regionales sobre PPR para los servicios veterinarios. Realizó 6 misiones de evaluación en varios países. Y esto fue solo en 2019. Gracias a los esfuerzos de todos, 56 países y una zona de un país son reconocidos por la OIE como libres de PPR. La PPR es solo un ejemplo. Acompañando la labor de personas como Rosa, la OIE ayuda a preparar el camino para un futuro mejor y más sostenible para todos. Como les comentaba, volviendo por parte de las conclusiones, pues normalmente lo que se le da es un mayor control a las enfermedades emergentes zoonóticas por parte de los animales domésticos más que la fauna silvestre, ya que normalmente las faunas silvestres van a funcionar como vectores y los animales domésticos son los que van a tener más interacción con el humano. Es por ello que se hace un control y pues por parte de los controles, como les comentábamos, pues existen distintas agencias gubernamentales por parte de cada país. Gratamente podemos decir que México se encuentra muy preparado para estas enfermedades y cada vez hay más normativas, más planes de acción y siempre se ha priorizado la salud tanto como el animal y tanto como el ser humano. Y pues es eso, que no se hace mucho énfasis en las vacunaciones de los animales silvestres por parte de las dosificaciones y las vías de administración. Todas estas enfermedades pues siguen, o estas vacunas pues siguen en etapas de experimentación y esperemos que posteriormente existan mayor tipos de control. Y pues por mi parte sería todo, quedo a su disposición y muchas gracias.